tenemos el cilindro. El cilindro. ¿Listo? Entonces, resulta que el cilindro es un objeto, una figura tridimensional que clasifica dentro del grupo de los sólidos de revolución, igual que la esfera e igual que el cono, que ya los hemos abordado. Entonces, es un sólido de revolución. ¿Esto qué quiere decir? Al ser un sólido de revolución, la característica principal es que este cilindro se forma al girar una figura plana, o sea, un polígono alrededor de un eje, que puede ser dentro o fuera de esa misma figura, de ese mismo polígono. En este caso, nuestro cilindro se forma al girar un rectángulo sobre uno de sus lados, ¿sí? Se forma al hacer ese movimiento. Eso quiere decir que si yo tengo un rectángulo, si yo tengo ese rectángulo y yo lo coloco a girar alrededor de este lado, pues me va a quedar que se va a desplazar de la siguiente manera, ¿sí? Hacia acá. Aquí volvería a quedar cuando se ubica. Y pues acá quedaría el barrido, como el que hace una puerta. Si usted, supongamos que esto es una puerta, usted la pudiera abrir en 360 grados y dibuja en el suelo el barrido que hace, se va a dar cuenta que le queda esta forma. Entonces tenemos que este sólido de revolución se llama cilindro y tenemos que es un rectángulo que se está poniendo a girar alrededor de uno de sus lados. En este ejemplo lo puse a girar alrededor del lado más largo, pero también se pudo haber colocado a girar alrededor del lado más corto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el mismo rectángulo, ¿sí? Y ahora lo pongo a girar alrededor de este lado, ya sabemos que nuestra gráfica nos va... Es que horizontalmente no se dibuja. El vertical tampoco, pero... Entonces nos quedaría que acá se repetiría nuestro rectángulo, ¿cierto? Cuando da 180 grados de giro. Y aquí entonces se formaría la profundidad. Y acá sabemos que nuestro cilindro continuaría. Son aquellos que parecen cajas circulares, que son de alto más corto que que de, de ancho, ¿sí? Entonces ahí tendríamos nuestro cilindro. Estos cilindros pues son como las esferas y como los conos, eh, figuras que son bastante utilizadas en diferentes contextos. Entonces nosotros nos damos cuenta que de forma cilíndrica es, por ejemplo, casi todas las botellas, ¿sí? Todas las botellas que podamos, bueno, la mayoría de las botellas que podamos encontrar tiene una base que es cilíndrica y después es que viene pues ya la parte del pico que es una transformación para pues no tener que eh, tener demasiado espacio por el cual se pueda escapar el contenido o incluso para ahorrar material en una tapa, ¿sí? Entonces, tiene una base cilíndrica y la proyección. Los cilindros como tal, entonces, tienen pues varias características que las vamos a retomar más adelante dentro de sus elementos y por ahora lo que podemos decir es que esta línea negra, a partir de la cual se formó nuestra, nuestro cilindro, o sea, alrededor del cual se puso a girar, recibe el nombre de eje. Ese es el eje. ¿Listo? Y el eje debe corresponder con el centro de la circunferencia que va a quedar en las dos bases. Entonces, nuestro cilindro va a tener dos bases y los extremos de ese eje van a ser el centro de esa base. Aquí hay que tener en cuenta precisamente eso. Entonces comencemos a colocar características. En nuestro cilindro tiene dos bases circulares. ¿Listo? Ya sabemos que al ser circular, pues ese puntico va a ser exactamente el centro y está a la misma distancia de todos los demás extremos.
¿listo? De ese borde. Tenemos que esta línea que voy a trazar acá en color rojo y esta línea que está en color rojo, que en realidad va a ser como el borde, como la pared de ese recipiente, se llama generatriz. ¿Listo? Esta línea de acá se llama generatriz. Entonces vamos a entender la generatriz como el lado del, del rectángulo opuesto al eje de giro. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos el eje, acá tenemos el opuesto. ¿Listo? Y la generatriz la podemos determinar también como el borde de nuestro cilindro. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, aquí sabemos que para, para poder analizar un cilindro, entonces debemos hacer o tener en cuenta las figuras que lo forman. En este caso, un rectángulo y una circunferencia, bueno, en realidad dos circunferencias que corresponden a cada una de las bases. Este es el que acabamos de ver, es el cilindro que se forma a partir de un sólido de revolución, pero ese cilindro puede tener diferentes transformaciones teniendo en cuenta la altura o la dirección o la inclinación de la generatriz y del eje. Entonces, podemos tener dentro de los tipos de cilindros principalmente dos. Tenemos cilindros rectos, como los que acabamos de dibujar, ya vamos a ver por qué, y tenemos cilindros oblicuos. Uy, oblicuo no lleva tilde. Oblicuos. ¿Listo? Los cilindros rectos son aquellos en los que el eje es perpendicular a la base. Es decir, que esa línea, si yo tengo acá un cilindro, esperen, lo dibujo bien. Si yo tengo este cilindro, entonces me doy cuenta que este es el eje, ¿cierto? Y esa recta que me representa el eje es perpendicular a la base, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Ese es un cilindro recto. Cuando hablamos de un cilindro oblicuo o inclinado, es cuando el eje no es perpendicular a la base. Por tanto, ¿Cómo las así, profe? generatrices tampoco. Por tanto, las generatrices tampoco. Eso quiere decir que nuestro cilindro nos va a quedar algo tal que así. Donde, si nos damos cuenta, Profe, el eje viene siendo esta línea y esta línea acá me forma un ángulo que no es de 90 grados. Este ángulo no es recto. ¿Listo? Entonces tenemos cilindro recto, cilindro oblicuo y tienen la misma definición. Dos bases que son paralelas, esas dos bases que estoy marcando acá son paralelas y son circunferencias. ¿Listo? Y pues las generatrices que me están uniendo las dos bases. Entonces ahí tendríamos los dos tipos de cilindros.